entre los cuales se encuentra el anterior que habíamos visto, México ha mejorado algo, todavía insuficiente, siendo muy autocrítico, pero pensamos que como país vamos en el camino adecuado. Y esa es parte del cambio cultural en los cuales ustedes, como juventud, se encuentran también involucrados, y que son los que empujan a las sociedades. Dos reflexiones rápidas. Esta a mí me gusta mucho porque creo que es la madre de todas las madres. Y es una mezcla entre la innovación y la actitud de ser proactivo y propositivo. Vean que los humanos somos animales de costumbres y nos empeñamos por cuestión de facilidad siempre seguir la misma red. Pero de lo que se trata no es de seguir el ejemplo de Mexicana, ¿no? Sino de ver cómo descubrimos nuevas rutas para ser más innovadores, porque sobre todo en el siglo XXI las sociedades nos están solicitando, demandando ese carácter de innovación para ir mejorando las sociedades para las cuales trabajamos y donde convivimos. Por eso, lo que está al final de la diapositiva, que es el compromiso, la desconfianza y la credibilidad, tienen cabida independientemente del sector productivo donde nos encontremos. Eso es importante también. ¿Sí? Cómo desde la innovación buscamos la calidad, sin caer en extremismos de perfeccionismo. Tampoco se trata de eso. Hay que ser muy pragmático y práctico. Y comentaba con uno de sus colegas que está aquí el día de hoy. Esa me encanta. Y a ver si entiendo que la mayoría de ustedes, o posiblemente todos, sean estudiantes, además del elenco de profesores, sean estudiantes de Derecho. ¿Es correcto? Entonces van a encontrar algo. En la vida uno no puede aspirar a la perfección perfecta, por eso yo soy filólogo, porque digo más o menos una perfección casi total. Pero fíjense que en el andar del tiempo y cada día más detecto que hay una coincidencia plena entre la genética, de la cual sí entiendo, y el Estado de Derecho, de los cuales ustedes entienden más que yo posiblemente, y sus profesores de todas seguridad. ¿Qué es lo que tienen estas dos visiones de la misma humanidad en común? Pues lo que tienen, entre otras cosas, es precisamente lenguaje y orden. Ustedes saben que la genética se fundamenta en un lenguaje, igual que el Estado de Derecho. Y también la genética, la biología, la naturaleza funciona porque ese orden se cumple. Cuando existe el descontrol, el desmadre, hoy en el siglo XXI, lo que entendemos que se produce de ese desorden es precisamente el cáncer, los tumores, etc. La genética no funciona. Y en el Estado de Derecho es exactamente igual. Las sociedades no avanzan cuando no se cumple el orden constitucional o las reglas básicas del juego. Y ahí es donde ustedes van a tener un papel preponderante, importantísimo a futuro. Pero tengan esto en mente, esta coincidencia entre la genética y el Estado de Derecho. La G que se ve al final, en el título, son gases de efecto invernadero, que seguro que ustedes como jóvenes han escuchado en los medios de comunicación. Gases de efecto invernadero que están afectando su producción a lo que es y se conoce como la famosa capa de ozono. ¿No? Bien. Vean que México está por el centro de la diapositiva y nuestro país produce o aporta al planeta con 1.5 aproximadamente por ciento del total de todos esos gases de efecto invernadero a nivel planetario. Y si ven del lado izquierdo están las grandes potencias ya desarrolladas, que son las que más aportan a este gran paquetito de gases de efecto invernadero. Un poquito para irnos posicionando. ¿Qué nos dicen las sociedades? Esta es una encuesta que se hizo el año pasado
donde vemos que la sociedad categoriza, prioriza una serie de temas ambientales, entre los cuales está, fíjense que 3 temas forestales, que es de lo que vamos a hablar: combatir la tala de árboles, cuidar los bosques, el tema de contaminación, ríos y lagos, limpieza y contaminación se entiende, ¿sí? Y el primero, que es el cuidado permanente de la calidad del agua que consumen las sociedades. Como consecuencia del desarrollo territorial de las sociedades, pues necesitamos poner orden, y eso es lo que esta diapositiva trata de mostrar. Cómo desde la presión que ejerce el desarrollo urbano o el desarrollo social, existen respuestas por parte del Estado, y el Estado conforma los distintos niveles de instituciones públicas, que es lo que se ve del lado izquierdo de la diapositiva. ¿Sí? Y luego desde el lado derecho inferior lo que vemos es las tendencias y las adaptabilidades por parte de las legislaciones correspondientes, ¿sí? Con respecto a ese crecimiento y a ese desarrollo tecnológico y social que todos queremos ver en nuestras sociedades. Específicamente 3 láminas para el sector forestal, donde trato de posicionar: 1, México, además de ser un país agropecuario, es un país eminentemente forestal, si uno atiende al primer inciso de la diapositiva, que es el porcentaje de la superficie forestal. 2, y es que desgraciadamente nuestra planta productiva forestal no es capaz de absorber la demanda que la sociedad, que nuestra industria forestal está demandando. Nuestra planta productiva forestal, que viene de bosques nativos, solamente es capaz de suministrar 1/3 del total que la industria le está demandando. Pero también que es el último punto de resaltar la magnitud del déficit de la balanza comercial México-país, donde casi la mitad, es decir, el 48% de ese déficit país, viene como consecuencia de las importaciones de productos forestales. Y es lo que se trata de mencionar en esta diapositiva, cómo ha evolucionado la balanza comercial forestal desde el 2003 hasta el año pasado, 2010, donde vemos que las importaciones han crecido de manera sostenida, exceptuando el año 2009, que hubo una caída por la crisis financiera. Pero la idea es, como parte de la política de Estado, cómo incrementamos la planta productiva forestal para disminuir paulatinamente las importaciones forestales, con esta visión en mente. No todos son pesos, centavos, dólares y euros, sino que el mayor capital que tenemos en nuestro país es precisamente el capital humano, el recurso humano. Y es ese 11% de la gente que vive en las zonas rurales y que habitan coincidentemente con las áreas forestales del país. La política de Estado en materia forestal va focalizada precisamente a llevar un poquito de alivio, de mejoría en calidad de vida a toda esa gente, que coincidentemente, como ustedes deben de saber, y sucede en otros países megadiversos como el nuestro, donde mayor biodiversidad existe, casualmente es donde el mayor índice de pobreza también encuentra, por desgracia. Entonces la idea es cómo conjuntar una serie de acciones, de programas, para focalizarlos hacia esas zonas y áreas de oportunidad. En esta política de Estado hemos pasado recientemente de una visión maderocéntrica al lado izquierdo de la diapositiva, donde antes se veía el bosque solamente como madera, y hoy se ve como una visión más holística, más integral, más amplia, que es lo que denominamos manejo forestal sustentable. Sustentabilidad, que es un término muy fácil de emitir, pero muy difícil de llevar a la práctica. Y ese es precisamente uno de los retos de las sociedades y de los gobiernos. Cómo buscar el equilibrio en una mesa de 3 patitas, donde las 3 patas que lo conforman es
ver los intereses económicos, sociales y ambientales. Y he puesto una cuarta patita que sería el papel de los gobiernos en plural. ¿Para qué? Para darle un tanto más de equilibrio, y es el carácter rector que los gobiernos en plural debemos de tener precisamente para buscar esa fórmula idónea que no existe, que debe de buscarse en cada territorio, en cada circunstancia y en cada momento, para que la sustentabilidad pueda desarrollarse. Reiterarles lo que ustedes posiblemente ya conozcan y si no se los refresco de memoria. Nuestro país tiene la gran fortuna de ser uno de los grandes países megadiversos del planeta. Vean en la parte inferior izquierda que somos el país número 1 del planeta en cuanto a especies de pinos y de encinos. He puesto 2 especies forestales como ejemplo, pero lo mismo no puede hacer en cuanto a alcabáceas, es decir, cactus, o en cuanto a anfibios, o cualquier otro tipo de fauna dentro de lo que es la biología en general. Eso implica una responsabilidad, implica una oportunidad también, viéndolo hoy en día con una visión vanguardista en el siglo XXI. Se lo tenemos que referir a esta diapositiva donde entramos en el subterreno, que es como pasamos desde la acción del desarrollo forestal sustentable hasta la fundamentación jurídica con todos estos instrumentos jurídicos que están ahí enumerados y cuyo eje rector principal es el de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, segundo inciso desde el final, que ese es el punto medular, el eje rector jurídico que compete y fundamenta todas las acciones, programas y proyectos del sector forestal. Todos esos instrumentos jurídicos del sector forestal ustedes los pueden bajar, tecnológicamente hablando, de las páginas web que están ahí de Semarnat y de CONAFOR. Están en formato PDF. Quiero en esta diapositiva posicionar el punto de la complejidad, ¿sí?, y del carácter multifacético del sector forestal. Hay otros sectores que son más intrínsecos, que son problemáticas más internas. Desgraciadamente en el sector forestal hay, además de los intrínsecos, una serie de circunstancias ajenas y que quizás sean los más complicados y que no tienen nada que ver con la parte tecnológica, productiva de la silvicultura, ¿no? Para empezar, el tema agrario es un tema que influye muy y mucho en la parte de la productividad forestal. Tema agrario, por lo que es lo mismo. La falta de certidumbre jurídica en cuanto a la propiedad de la tierra sí está influenciando precisamente esa falta de seguridad en el desarrollo tecnológico. Y lo que quiero mostrarles es pues una serie de puntos que un servidor ha puesto en esa diapositiva y que estoy seguro que ustedes pueden llenar otra diapositiva o 2 más también con puntos que influyen en el sector. Unas 4 láminas para hacer un tour jurídico sobre este instrumento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y me voy a centrar en lo que está señalado en rojo. Uno es cuáles son los instrumentos de la política forestal. Pues ustedes ven que ahí hay 7 numerados que el propio instrumento de ley ya lo menciona. Voy a hablar de que la ley de manera vanguardista, esta ley se aprobó en diciembre del 2002 y entró en vigor en mayo del 2003, es decir, relativamente joven, habla de un verdadero federalismo forestal, o lo que es lo mismo, descentralización a los gobiernos de los estados. Pero es tan innovador y se lo dejo como reto para que cuando ustedes avancen en su carrera de derecho puedan analizarlo. La ley es tan innovadora que deja abierta la puerta para que la descentralización no solamente pare en los gobiernos estatales, sino que dé un brinco adicional para que también la descentralización vaya a los municipios.
Eso es interesante. La política jurídica está abierta. Hace falta buscar un mecanismo ágil, práctico, eficaz, que le demuestre a la sociedad de que la descentralización no se quede a nivel de gobiernos estatales, sino como sucede en otros países, que se ha descentralizado incluso a lo más local, que es el municipio. Hablamos de órganos colegiados. CONAF significa Consejo Nacional Forestal y sus equivalentes estatales. La ley contempla esta coparticipación de la sociedad a través de estos consejos. Habla de programas de manejo regional y de UMAFORES. ¿Qué es esto? Habla de unidades de manejo forestal. Unidades donde se concentran no solamente a nivel predio para aprovechar tecnológicamente un bosque nativo, sino a nivel región o de cuencas hidrográficas o cuencas hidrológico forestales. Pasamos de la unidad productiva del predio a una unidad mucho más amplia, que es precisamente la región o la cuenca hidrológico forestal, otro punto importante. Hemos conseguido en estos años desde que tuvimos los instrumentos de ley. Recuerden que estamos hablando desde 2003, escasamente llevamos 8 años. Para un sector tan complejo biológicamente como el que habíamos citado, 8 años, pues la verdad es que tampoco es mucho. Pero ¿qué hemos conseguido? Que a ustedes seguramente es lo que más les va a importar. El primer punto es un andamiaje público. Es una ley, es un reglamento, son normas oficiales mexicanas, son lineamientos internos de la Secretaría, pero sobre todo, si hacen un análisis a través de la Constitución, verán que hemos enverdecido la Constitución, nuestra Constitución, en los últimos 18 años. Recuerden que se han modificado para cumplir la protección ambiental, la restauración y conservación de los ecosistemas. Se han modificado los artículos, si mal no recuerdo, 73, el 27, el 4 y no recuerdo qué otro más. Pero hemos enverdecido la Constitución precisamente para adaptarnos a los tiempos y eso es importante. El posicionamiento del sector forestal en la agenda nacional es importante porque lo ha asumido el propio presidente de la República en su propia agenda. Tenemos órganos de representación, como mencionaba, hemos hecho un esfuerzo de tala regulatoria. Fíjese que en los documentos oficiales se habla de tala. Tala es un término forestal. Inconscientemente lo acuñó el propio presidente pensando en términos forestales. La tala regulatoria es una mezcla de desregular o simplificar, es decir, quitarle el exceso de grasa, el exceso de peso que tengan los trámites forestales para promover aún más el desarrollo forestal del país. ¿Cómo lo hacemos? Pues como está indicada en la diapositiva, con visión integral, con transparencia, hoy en día no se puede proceder ninguna actividad de gobierno que no sea con transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Con mucha comunicación y coordinación, parece una cosa trivial y sencilla, pero si no hay comunicación ni coordinación, las cosas no funcionan en lo que hoy llamamos transversalidad. Con un ejercicio de corresponsabilidad, y aquí creo que es lo más importante, porque se aplica en todos los sectores de la vida, incluyendo en el de ustedes también, es el tema, el binomio de la aptitud con P, que pasa necesariamente por el conocimiento y la formación, con el de la actitud con C, que es la voluntad firme, sincera de querer llegar a acuerdos, de hacer las cosas. Y esa quizás sea la más importante, es el término, en mi opinión, más importante de toda la presentación. Podemos estar bien formados, con buen conocimiento, mucha experiencia, que si no tenemos una actitud positiva y propositiva de querer llegar a encuentros, olvidándonos de las diferencias, los sectores no avanzan. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Los que tienen ustedes mencionados en la pantalla.
Antes se hablaba de la asociación planta-suelo, pero le hemos incluido otros más, que es la biodiversidad que vive en los bosques, y los bosques como esponjas que van a capturar toda el agua del entorno para infiltrarla precisamente en los campos agrícolas. Ese cuadrinomio es fundamental hoy en día. ¿Cuáles son las estrategias de gestión forestal? Tienen ustedes en la pantalla, y yo me centraría precisamente en acercar los trámites forestales al ciudadano, y les voy a dar ahora mismo un par de ejemplos. ¿Sí? La parte inferior dice que hemos reducido el 39% del número de trámites y modalidades, que se dice fácil. Por cierto, tengo aquí en la audiencia a un gran funcionario, el licenciado Carlos Sánchez, en primera fila, que él ha sido el gran motivador, incentivador de aglutinar todo ese esfuerzo del 39% de reducción de los trámites. Quien quiero hacerle un reconocimiento público, creo que está con ustedes el día de mañana dándoles una presentación. No se olviden de su nombre. Hemos unificado dos trámites que están ahí, que es el cambio de uso de suelo en terreno forestal con la manifestación de impacto ambiental, que son los dos procedimientos ambientales forestales del sector medio ambiente. Estoy seguro que el primero les suena mucho, ¿sí? Porque es donde siempre tenemos ahí el INRI, la preocupación de los cambios de uso de suelo. Cualquier proyecto, sea de la naturaleza que sea, una carretera, un tendido eléctrico, siempre hay una preocupación, como debe de ser, legítima de parte de la ciudadanía. Ya estamos empeñados en desregular totalmente las plantaciones forestales. Hoy en día hay avisos y autorizaciones. A partir del próximo año queremos que solo sean notificaciones. Las demás las voy a pasar. Y como consecuencia de la globalización, pues esto nos obliga a todos a ser todavía más creativos de lo que ya somos. Más creativos, más innovadores. El Sistema Nacional de Gestión Forestal es una herramienta o plataforma electrónica cuyo valor más importante no solamente es la unificación de criterios, homologación de interpretaciones, sino que se crea una gran base de datos que es el cilindro que ven ustedes ahí. Y es la sumatoria de todas las bases de datos de cada uno de los estados de la República. Todas las delegaciones de Semarnat en el país cuentan con esta herramienta electrónica de gestión interna desde septiembre de 2008 y que hemos venido perfeccionando. Eso quiere decir que el mismo trámite que se solicite en Sonora se debe dictaminar de la misma manera, con los mismos requisitos, que otro trámite que se dé en el estado de Yucatán o en Tlaxcala. Unificación de criterios, importantísimo. Transparencia, porque el ciudadano solicitante, con un número de bitácora que le da el sistema, puede hacer un rastreo y un seguimiento de su propio procedimiento, de su propio trámite, entrando directamente a nuestra página electrónica. Y lo más trascendente es que todos los que están alrededor podemos ver la misma estadística forestal que se está generando en automático del sistema. Esto es lo que representa la ciudadanía, gobiernos e instituciones. Ustedes, independientemente de sea de la Facultad de Biología o de Derecho de la UNAM o cualquier otra universidad, pueden acceder en un futuro cercano, porque estamos cargando en este momento la base de datos para actualizarla. Ese es el reto que tenemos en los próximos meses. Pero a partir del 2012, sin necesidad de pedirnos consulta para obtener la base de datos, ustedes pueden entrar directamente y hacer análisis y estudios. Es lo que queremos. Que todos veamos la misma información y cada uno en el ámbito de su competencia pueda hacer los estudios, análisis, investigaciones que correspondan. Esto lo voy a pasar es simplemente hacerles una síntesis de lo que tenemos al 30 de septiembre de 2011, capturado en la base de datos para dos indicadores que son los más importantes del sector,
que es la superficie autorizada de aprovechamientos forestales maderables y el volumen autorizado. Sí, pero lo voy a pasar por cuestión de tiempos, igual que de plantaciones forestales progresivas. ¿Cómo ha evolucionado la producción forestal maderable? Dice reportada porque nosotros solo publicamos en Semarnat lo que los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento nos informan o reportan, como dice el reglamento de la ley. Si no nos informan, no podemos incluir en la estadística. Y esto es importante y por eso está en rojo. ¿Qué es lo que sabemos? Que entre el 18 y el 20% del total de los titulares de las autorizaciones de aprovechamiento no informan a la Secretaría, por lo que es lo mismo. Esta estadística sabemos que está subestimada aproximadamente en un 18 o un 20%. Por eso el reportado va en rojo.